Hola amiguito de YouTube, bienvenidos a mi canal Abre tu Congreso. En este video vamos a aprender sobre el origen del Estado, en cuanto a teorías naturalistas y teorías contractualistas. Para las teorías naturalistas, el Estado es algo natural y en cierto sentido previo al individuo. Desde este punto de vista, el individuo solo tiene un sentido dentro del Estado y para el Estado, por lo que los derechos individuales estarían subordinados a los colectivos, es decir, que el individuo está al servicio del Estado. Las teorías naturalistas suelen comparar el Estado con un organismo, defendiendo el origen del mismo. Este sencillo ejemplo puede ayudarnos a entender la idea básica. El Estado es como un organismo natural de cada ser humano, no es más que una parte. Afirmando esto, nosotros podemos concluir dos cosas. 1. Que el ser humano es aislado y no puede sobrevivir, pues es incapaz de satisfacer por sí solo las necesidades vitales, por lo que necesita asociarse con otros. Y 2. Es que el lenguaje humano, el hecho de que la naturaleza nos haya dado la capacidad de hablar, es la prueba de que somos naturalmente sociales y políticos, pues la función del lenguaje es la comunicación y nos permite la vida social. De lo anterior se deduce que el ser humano es por naturaleza social y la finalidad del Estado no es solamente la supervivencia, sino también vivir bien, en sentido moral, de los individuos. Entre sus principales autores se encuentra Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Platón. Según las teorías contractualistas, el individuo es anterior al Estado, surgiendo este último como consecuencia de un acuerdo, convención, o sea, un contrato entre los primeros. Desde esta perspectiva, el Estado solo tiene sentido a partir de los intereses de los individuos, por lo que los derechos colectivos no pueden ser prioritarios sobre los individuales, es decir, que el Estado está al servicio de los individuos. Para las teorías contractualistas, el Estado no tiene un origen natural o divino, sino que es el resultado de un acuerdo o contrato entre las personas. De esta manera se ponen los fundamentos de una sociedad en la que la obediencia no es algo natural y necesario, sino que debe entenderse dentro de ciertos límites, aquellos que resultan del contrato original que da vida al Estado. Por lo tanto, todos los pensadores contractualistas plantearon sus teorías en torno a tres elementos esenciales. 1. El estado natural, la forma en la que vivían los seres humanos antes de la vida social. 2. El contrato social. Por algún motivo, los seres humanos deciden salir del estado natural y firman un contrato social, cediendo algo y obteniendo algo a cambio. 3. La naturaleza del Estado. De lo anterior resulta un tipo de Estado que tiene como finalidad lo establecido en el contrato. Sus principales autores son Hobbes, Locke, Rousseau y Rawls. Como dije anteriormente, los autores contractualistas proponen tres cosas sobre el origen del Estado. El estado de naturaleza. Hobbes dice que los hombres son iguales por naturaleza, pero esa igualdad genera desconfianza y egoísmo. Cada ser humano solo busca su propio interés, por lo que llevan necesariamente a un permanente conflicto con los demás. Locke decía que el ser humano poseía derechos básicos. 1. A la conservación de la propia vida y hacer uso de la fuerza para defenderla. 2. A la libertad y no tener que obedecer a nadie excepto a sí mismo. 3. A la propiedad de todas aquellas cosas obtenidas con el trabajo. Rousseau dice que los hombres son por naturaleza buenos, compasivos, libres e iguales. Es la sociedad que ha pervertido al ser humano, generando desigualdades y las injusticias. Rawls considera que el Estado como un experimento mental, al que denomina posición original, en la que los seres humanos no son ni esencialmente buenos ni malos, viven en una situación de moderada escasez que habrán de reflexionar acerca de cómo se distribuyen bienes que son escasos y son capaces de tomar decisiones racionales. El segundo elemento es el contrato social. Hobbes dice que dado que los seres humanos quieren conservar su vida, el miedo les hace buscar un contrato por el que se comprometen a no hacer uso de su fuerza del derecho para utilizar la violencia a cambio de paz y seguridad. Por ello, es necesario que exista un poder suficientemente fuerte para garantizar su cumplimiento, el Estado con poder único y absoluto. Locke nos dice que es necesario un contrato para asegurar el disfrute de los derechos naturales, sobre todo los de la propiedad, amenazados con el estado natural. Pero también será posible confiar en que el ser humano es capaz de gestionar adecuadamente cierta libertad, por lo que no es necesario un poder absoluto, pero el poder del Estado tiene los límites de los derechos individuales que ha de proteger. Rousseau dice que los hombres firman el contrato social para buscar una forma mejor de satisfacer sus necesidades en cooperación con los demás y querer proteger sus propiedades. Rawls dice que en la posición original de los hombres deben estar bajo velo de ignorancia, que se les impide saber cuál es el lugar que ocupan en la sociedad, así saber cuál es su punto de partida, por lo que la elección será justa y racional.
El tercer punto es la naturaleza del Estado. Hobbes dice que el Estado entonces tiene un poder absoluto y su poder entonces es incontestable, es decir, que en ningún caso sería de legítima desobediencia siempre que el Estado garantice la paz. Locke dice que el poder del Estado tiene su origen último en el pueblo y el contrato en que los individuos firman entre sí y su objetivo es proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente lo relacionado con el trabajo y el disfrute de los bienes obtenidos del mismo. Rousseau dice que de este contrato debería surgir una sociedad en que los seres humanos libres e iguales, en la que el poder estaría verdaderamente encarnado en la soberanía popular, democracia directa y asamblearia. Rawls dice que en estas condiciones estarían de acuerdo dos principios básicos: el principio de la libertad, que todos deben tener derecho a gozar de las mismas libertades y en la mayor medida posible siempre que sean compatibles con las libertades de los demás, y el principio de la diferencia, que las desigualdades sociales y económicas están justificadas si se benefician los miembros menos aventajados de la sociedad, lo que lleva a una justa igualdad de oportunidades. La principal diferencia entre las posturas es el origen del Estado, ya que la postura naturalista dice que el Estado es natural, es decir, que surge de la propia esencia del ser humano. Las personas nacen para vivir en comunidad, por lo que el Estado no es una creación artificial, sino un desarrollo lógico y necesario de la vida en sociedad. Y la teoría contractualista dice que el Estado es un constructo artificial y que surge por medio del contrato social entre los individuos que vivían en un estado de naturaleza. No es una realidad natural, sino una decisión racional para resolver problemas de convivencia. Otra diferencia es la prioridad, el individuo o el Estado. La teoría naturalista dice que el Estado está por encima del individuo. La persona cobra en sentido dentro de la comunidad política y debe subordinarse al bien común. El individuo existe para el Estado. La teoría contractualista dice que el individuo es anterior al Estado, es autónomo con derechos propios. El Estado existe para servir al individuo protegiendo su vida, su libertad y su propiedad. Otra diferencia es el fundamento filosófico, ya que la teoría naturalista dice que se basa en la idea de que el ser humano es social por naturaleza y el orden político es solo una extensión natural del orden moral o divino en caso de Santo Tomás de Aquino. La teoría contractualista se fundamenta en la razón, la voluntad individual y la libertad. El Estado nace de una decisión colectiva y racional, no de una ley natural. Otra diferencia es la finalidad del Estado, ya que la teoría naturalista dice que el Estado busca el bien común, el desarrollo moral, la justicia y el orden social armonioso. Y la teoría contractualista dice que el Estado tiene como fin garantizar los derechos individuales. La vida, la libertad y la propiedad es un instrumento legal, no una forma de perfección moral. Otra diferencia es la visión del poder y legitimidad, ya que la teoría naturalista dice que el poder político puede tener un origen natural o divino. La obediencia al Estado se justifica por la necesidad de orden o por voluntad de Dios. Y la teoría contractualista dice que el poder es legítimo solo si surge del consentimiento de los ciudadanos. La autoridad del Estado debe estar limitada por el contrato social. La referencia son los representantes destacados, ya que en las teorías naturalistas los principales representantes son Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Platón, y en las teorías contractualistas son Hobbes, Locke, Rousseau y Rawls. Para poder entenderlo mejor, vamos a aprender sobre las principales similitudes entre las posturas. La principal similitud es que ambas buscan explicar el origen del Estado. Tanto las teorías naturalistas como las contractualistas se plantean la pregunta central: ¿cómo y por qué surge el Estado en la vida humana? Aunque se dan respuestas diferentes, la naturaleza versus el contrato comparten el objetivo filosófico de justificar la existencia del poder político y la organización estatal. Ambas teorías reconocen la necesidad del Estado para la vida en la sociedad. Ambas corrientes consideran que la vida social sin el Estado sería una problemática o insostenible. Para los naturalistas, el ser humano no puede sobrevivir ni desarrollarse plenamente sin el Estado. Para los contractualistas, el Estado es un mal necesario, creado para resolver los conflictos y proteger derechos. En ambos casos, el Estado es visto como una institución indispensable para la convivencia organizada. Ambas teorías proponen un modelo de organización política. Ambas posturas no solo explican el origen del Estado, sino también describen cómo debe funcionar. La teoría naturalista propone que el Estado orgánico y geriátrico busca el bien común, y la contractualista propone un Estado con límites guiado por los derechos y libertades individuales. En ambos casos se define una estructura de autoridad y reglas para la sociedad. Tienen un fin normativo y ético. Ambas teorías no solo se limitan a describir hechos, sino que además proponen valores. Para los naturalistas, el Estado debe formar ciudadanos morales y guiados por la virtud. Para los contractualistas, el Estado debe garantizar la justicia y la igualdad de derechos. Esto implica que el Estado tiene una misión ética, no solo práctica o técnica.
Otra similitud es que ambas teorías tuvieron una influencia en la historia política, es decir, que ambas teorías marcaron profundamente un pensamiento político occidental. La teoría naturalista influyó en monarquías tradicionales, el pensamiento medieval y teocrático, y la contractualista inspiró revoluciones liberales inglesa, estadounidense y francesa, y los regímenes democráticos modernos. Por lo tanto, ambas sirvieron de base para construir formas de estados reales. La última similitud es que ambas coinciden en que el Estado necesita organizarse. Aunque discrepan sobre cómo se forma el Estado, ambas reconocen que el ser humano por sí solo no puede garantizar una convivencia justa ni segura. Por eso, en ambas visiones, el Estado aparece como una respuesta necesaria para las limitaciones del individuo en aislamiento. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Comparte este video con tus amigos y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos.